ya estamos con el mayor Antauro Humala. Él es el líder etnocacerista, ¿no? Pero hoy su partido se llama Antauro, que es un acróstico que va a utilizar, es la inscripción oficial, ya el partido existe. Exactamente. No, todavía no estamos inscritos, estamos en proceso de inscripción. Hemos superado ya todas las etapas y estamos ahorita estamos esperando que el día 10 de marzo la OMPE, o el Registro de Organizaciones Políticas del ROP, nos entregue un documento y que nos diga qué ocurrencias tenemos. Y nos va a dar, a partir de entonces, 90 días hábiles para subsanarlas. Podemos subsanarlas antes. Pero de haber una elección en algún momento que no sea de mucho tiempo, usted puede participar. Esperamos tener la inscripción en abril. Entonces, a partir de abril estamos en condiciones de participar en cualquier proceso electoral en el país. ¿Cuántos etnocaceristas hay? ¿Cuántos aún lo siguen? ¿Está dividido esto? ¿O ahora que ha salido en libertad ha recuperado la unidad de este partido? Bueno, mi libertad ha servido para unificar y consolidar a la organización. Obviamente tenemos que expandirnos hacia el norte, porque en el norte no trabajamos en el etnocacerismo, porque caí preso por hacer el andahuaylas hace 17, 18 años. Entonces, ahora que he salido libre, lo primero que hice fue emprender una marcha, una gira por Andahuaylas, a la escena del crimen, donde los supuestos criminales fuimos recibidos por la población y ahí dos políticos actuales se equivocaron. Porqui o López Aliaga dijo que solamente teníamos 4 reservistas, ¿no? Los que habían matado supuestamente a los policías en Andahuaylas. Eso es falso. Todo Andahuaylas nos recibió y tenemos miles de reservistas. Y el otro fue Montoya, que dijo que solamente 4 gatos nos iban a recibir, nos recibieron 40.000 andahuaylinos y ahí dieron un veredicto que los jueces no lo dieron. Los culpables del crimen de los policías fueron el general Williams, actual presidente del Congreso, el general Quiabra, que era ministro de Defensa del corrupto Toledo en ese entonces. Williams estaba al mando de los francotiradores. Bueno, el Poder Judicial lo sentencia, por supuesto me sentencia. Bueno, hay un reportaje de Fabricio Escajadillo que sale en Punto Final, que revisa todos estas irregularidades en el proceso, ¿no? Incongruencias en todo caso. Exacto. Y efectivamente hay un momento en el cual se ve cómo bajan a un francotirador el cerro del frente y el peritaje de balística determina que mueren por un impacto de bala o de proyectil de arma de fuego por la espalda. Mira, Augusto, de todos los 170 reservistas que estuvimos presos por rebelarnos esa vez, todos han sido absueltos de homicidio. El único culpable soy yo para el Poder Judicial. Pero acá yo te voy a entregar mi absorción atómica, ¿no? Que tú la analices. Bueno, usted supuestamente no disparó. Pues. Soy el único. Es el autor mediático. Soy el único que no disparé. Pero dio la orden, supuestamente. Tampoco di la orden. Mi orden fue rebelarnos contra Toledo y solamente hacer fuego en caso de ser atacados en defensa propia, ¿no? Entonces, para el Poder Judicial, yo soy el único culpable del asesinato por la espalda de 4 policías. Pero también para el Poder Judicial, y ahí está el documento, soy el único de los 170 reservistas que no disparé. O sea, es una pero usted estuvo preso ¿cuántos años? ¿Cómo? ¿Cuántos años estuvo preso? 17 años y 8 meses, por rebelión y otras cosas más. Yo acepto, orgulloso, de rebelión, y esa fue mi posición con los jueces, pero siempre rechacé los homicidios. Sin embargo, me los han chantado, como se dice, pero tengo las pruebas que me llegaron después de la sentencia del crimen de Estado de Andahuaylas. Documentos originales de clasificación reservado, secreto y estrictamente secreto del Ministerio de Defensa, que se indican con nombres, apellidos propios, los nombres de los francotiradores. Se demuestra que el plan de operaciones que el Ejército presentó al Poder Judicial para sentenciarme era falso. Y se demuestra la presencia de Williams y de Guibovich en el cerro Guayhuaca y Guayrapata, donde, según el ministro del Interior, Basombrío, que era viceministro del Interior con Toledo, bueno, a Basombrío le gusta ser ministro del Interior de puros corruptos, de Toledo y después de Kuczynski. Entonces, él mismo sostiene que los francotiradores mataron a los policías desde las alturas de los cerros. Y ese fue el motivo por el cual no hubo reconstrucción de los hechos. Hasta por el Baguazo, que murieron 20 y tantos policías, hubo reconstrucción. Acá no lo quisieron hacer porque si había reconstrucción, ¿y por qué se descubría el crimen de Estado? Que querían que usted estuviera en la cárcel tanto tiempo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Antauro Humala? ¿Qué es lo que usted quiere ser en este país
que muchos sectores ven con desconfianza y preocupación. Porque lo que tememos es que usted venga a imponer, tipo el plan Inca, ¿no?, de Velasco, algo que ya sabemos no ha funcionado nunca en la historia, ¿no? Estas revoluciones un poco utópicas de la izquierda que terminan siendo fracasos y traen miseria. Porque leyendo su libro, que me lo dedicó gentilmente y me lo hizo llegar desde la cárcel, Conversaciones con Antauro, reviso y es bastante parecido a lo que fue el plan Inca de Velasco. ¿Es así? Bueno, yo admiro a Velasco. Considero de que en todos los 2 siglos de república que tenemos, todo ha sido continuidad colonial y solamente ha habido 2 proyectos nacionales frustrados. El siglo XIX con la Confederación Peruano-Boliviana del Mariscal Santa Cruz, ¿no?, que implicaba una geopolítica que supeditara la costa a la sierra, no al revés como es ahora, y fracasó con la invasión chilena, con Bulnes, y el epílogo es la guerra con Chile, el del año 79. El segundo proyecto nacional en el siglo XX es con Velasco. Y también fracasa porque es traicionado. Ahora, 50 años después, con Pedro Castillo pudo haberse dado un proyecto nacional, pero el hombre falló. Porque el que está liderando un proyecto nacional solamente se le pide un requisito, que sea honesto. Y en el Perú ser honesto un presidente es revolucionario. ¿Qué cosa haría usted, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, con la apertura de nuestra economía, con la libertad económica, incluso la libertad de expresión y de prensa? Bueno, yo creo de que el libre en el aspecto económico, ¿no?, el libre mercado en términos generales debe subordinarse al interés nacional. En otras palabras, máximo apoyo a la producción nacional, máximas facilidades a la producción nacional y aranceles 1000 a la importación que compita con la producción nacional. ¿Usted descartaría los tratados de libre comercio? Creo que los tratados de libre comercio han producido la bancarrota del agro nativo. Pero eso fracasó en el gobierno militar de Velasco, ¿no? O sea, no fracasó. Mire, yo cuando estaba preso el año 2007, todavía en Piedras Gordas, Jaime Altao... Todas las empresas públicas eran deficitarias y corruptas, ¿no? Bueno, yo creo que las empresas privadas, empezando por la Bajato, pero ¿me va a decir que Odebrecht era honesta? No. O sea, está demostrado en el Perú. Está demostrado en el Perú. El mercado libre exige que haya cierta ética de las empresas que postulan, ¿no?, a la libre competencia. Es que la ética, mira, yo he leído la riqueza de las naciones de Adam Smith y habla de la libre mercado, la mano invisible del mercado, y a todos los economistas con los que tengo amistad, Manuel Lajo, Denis Falvi, de todas las tendencias, les pregunto, explícame qué es la mano invisible del mercado. No sé. Pero en el Perú hemos descubierto cuál es la mano invisible del mercado. Era la Marcelo Odebrecht, ¿no? Bueno, y antes fue la de Montesinos. La oferta y demanda regula el mercado de acuerdo a las necesidades de la población. Pero en todo caso, usted lo que haría es cerrarse y dedicar a solamente impulsar la producción nacional. Las empresas todas nacionalizadas. ¿Y la minería, por ejemplo, va a estatizar eso? ¿Le va a quitar las minas antes te hablé del caso del libro de Jaime Altao, La Revolución Capitalista en el Perú, escrito en el año 2007. Y analizaba, hay cuadros estadísticos que yo he leído, traídos. Y ahí mostraba el ingreso per cápita de la población peruana en los últimos 30 años hasta el 2007, que fue donde se escribió y gobernaba García en su segundo gobierno. Y el cuadro era una doble joroba tipo dromedario. Y las 2 cúspides eran con Velasco en el año 74 y con García en el año 2007. La gran diferencia de estas 2 cúspides de la máxima apogeo de la economía peruana era que con Velasco el crecimiento era propio y con García el crecimiento era ajeno. Con Velasco era con Hierro Perú. Con García era con Shougan China, con Velasco era con Entel Perú, con García era Telefónica Española, etcétera. Fue un desastre, o sea, nos endeudamos como nunca en la historia del Perú. O sea, el gobierno de Velasco económicamente fue un desastre. Pero ahora estamos endeudados más, ahora estamos endeudados por 100 años con los bonos. Ayer estaba leyendo artículos, ¿no? Cusis, Sagasti, nos han hipotecado, generacionalmente. El crecimiento de la economía es real, o sea, estamos mejor que antes, ¿no? Yo no creo que estemos mejor que antes. Somos el país que come rico, pero campeonamos en anemia infantil. Somos el país que es campeón mundial en exportación de harina de pescado, pero tenemos una población desnutrida. Pero eso es por gestión, ¿no? ¿Usted apoya el cambio de la Constitución
porque tiene una idea interesante, ¿no? Que es el último artículo de la Constitución del 79. 307. Que es una protección, ¿no? Que no permite que se geste una nueva Constitución. No solo eso, usted lo que sino dice que ordena. El artículo 307 de la Constitución del 79 ordena su restitución y ordena a cada ciudadano la obligación. O sea, no es que si yo quiero o no quiero, no, la orden. Por eso que yo me sublevé en Locumba con ese artículo 307 y lo volví a hacer en Andahuaylas. Y antes de Locumba y Andahuaylas estuvo el general Salinas Sedó en noviembre del año 92, también contra la Constitución de Fujimori y Montesinos, que es la que nos gobierna actualmente. O sea, Fujimori y Montesinos son los padres putativos de la Republiqueta Globo Negra, que paren delincuentes en la presidencia de un tercio de siglo. Pero hubo un proceso constituyente en el cual participaron todos los actores importantes del momento, y le aseguro que hicieron un mejor trabajo de lo que haría un Congreso como el que tenemos hoy, ¿no? Claro, hubo un golpe de Estado el 5 de abril, ¿no? Y quisieron legitimarlo con la Constituyente, después con un referéndum bastante dudosos en términos democráticos, en términos electorales, ¿no? Pero eso no quita que es una Constitución, primero, autoría de una patria extranjero como el japonés que está preso por ladrón y corrupto, en coautoría con un peruano traidor como Montesinos que está en la base naval. Esos son los padres putativos de la República Neoliberal. No, pues el grupo que lo hizo es de personajes... El presidente de ese CCD, creo que era Choi Wai, también estuvo preso por corrupto. Fue Carlos Torres. Hasta el pero CCD participaron grandes expositores de la izquierda como Henry Pease, ¿no? O sea, sí hubo un consenso para hacer este documento que finalmente nos ha traído riqueza. Es verdad que la gestión es deficiente, pero eso no es problema de la Constitución. Yo creo que no nos ha traído riqueza. Ha traído riqueza ajena. Antes no era importa, riqueza propia. Es inversión que viene a nuestro país. Es como usted, que por ejemplo, es lo que tú, Augusto, me quieres decir en términos, digamos, populares, de parábola popular, es que como en el siglo XVII... Pero no, pero es bueno comparar. No, es que las cosas cambian en la forma, pero no en el fondo. Entonces, en el siglo XVII estaba la mina del Potosí de Huancavelica. Y los indios, o los cholos, íbamos, nuestros atendientes, a morir en las minas como mitayos. Y es como que el virrey me diga, oiga, cholo, mitayo del Potosí, usted debe estar feliz porque la mina del Potosí es la primera exportadora de lingotes de plata para Carlos V, rey de España. Y estamos creciendo. Y yo soy cholo, indio, mitayo del Potosí. Yo te digo, ¿y qué? Por mí que un Iyapa mande un rayo y bunde esa mina y que no salga ni un gramo de oro. Pero las minas producen mucha riqueza para nuestro país, que después son distribuidas por canon a las regiones en donde están. Pero es ya competencia de la autoridad regional y la autoridad local poner ese dinero al servicio de la población, generar desarrollo. No de la minera. La minera no tiene que construir pistas, alumbrado público, no lo tiene, centros de educación, pero producen miles de millones al año para que se pongan al servicio de la población. Pero las autoridades regionales, como Vladimir Cerrón, han sido corruptas y se roban la plata o son ineficientes. Entonces, ese es el problema, es un problema de gestión. Ya, pero bueno, entonces para ti no te indica nada que esta Constitución de Fujimori y Montesinos haya parido exclusivamente presidentes delincuentes, tanto de derecha como de izquierda. A ti no te dice nada que esta gobernación o esta Constitución... Pero la anterior Constitución también, o sea, es un mal endémico. ¿La del 79? Autoridades corruptas han sido pues como un denominador, lamentablemente. Bueno, la corrupción en el Perú empieza desde la ida del gallo. Desde la ida ¿Usted del no gallo. le molestaba la corrupción que se hizo tan evidente del gobierno de Pedro Castillo? Yo es soy implacable con la corrupción. No, sí, por supuesto que lo soy, pero también... ¿Estaría dispuesto a fusilar a su propio hermano? Porque era la bajatista. Tolerar la corrupción tan evidente del gobierno de Pedro Castillo? Ya, primero que yo creo, comparo, y si lo sigo diciendo y me ratifico, que Pedro Castillo para mí es imposible defenderlo moralmente, no se coincido. Pero coincido también y comparo con los cachalotes de la Bajato, como Kuczynski, como García, como Toledo, que ahorita lo traen, como Ollanta, etcétera. Francamente, Castillo es un ladrón de gallinas, es un ladrón de celulares. Esa es la comparación que yo siempre observo. Entonces, cuando yo hablo de pena de muerte para los presidelincuentes, yo digo que los dos requisitos para implicarse en la pena de muerte es que sean fujiconstitucionales, o sea, una constitución que para mí es apócrifa, irrita y delincuencial, ¿no? Y además son lavajatistas. Pedro Castillo no es lavajatista.
no está Bueno, metido en pero la Bajato. está metido Mi posición, en pero mi posición es esa. Nosotros, Claro. el Partido No Cacerista, plantea el fusilamiento por alta corrupción como una figura, una extensión de la figura de traición a la patria a todos los presidelincuentes implicados en la bajada. Sí, se mantiene esa visión. Sí, lo mantengo, totalmente. Quiero preguntarle muchas totalmente. cosas. Quería atender el tema que ha generado mucha polémica y le ha traído un problema legal también respecto de sus declaraciones, ¿no? Queremos poner lo que dijo en su momento respecto a Sendero Luminoso para que nos explique qué era lo que quería decir. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me ganen, ha sido Sendero Luminoso. Tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio. En su libro Conversaciones con Antauro, usted describe en el momento en que se enfrentaba, ¿no? En una unidad contrasubversiva. Usted era subteniente, me parece, en ese momento. Teniente, ¿no? Y usted lo describe como una guerra de tenientes. Y describe la situación como... lamentaba que tenían que enfrentarse hermanos, ¿no? ¿Usted considera que Sendero puede ser visto como un hermano de alguien que ha sido militar? Lamenta mucho, por ejemplo, el momento en que tiene que atender a una terrorista que había sido herida, ¿no? En este enfrentamiento. Está agonizando. Y parece que le preocupa más, ¿no? La situación de Sendero que de sus propios compañeros de armas, a quienes... Augusto, gracias por hacerme esta pregunta. muy grande. Gracias por preguntarme eso. Mira, mucha gente habla de Sendero, pero somos pocos los que hemos peleado en la guerra, como los militares, pero también los militares son pocos los que han tenido enfrentamiento. Muchos han ido a la zona de emergencia. De un batallón contra subversión Pero usted se ha peleado, le han disparado además en algún momento. Tengo una Estaban idea de bala en la pierna, pero a lo que te voy sosteniendo de que enfrentamientos no todos muy los difíciles. pero no todos los militares que van a la zona de emergencia tienen enfrentamientos. Será un 5%. Ya, pero usted se ha enfrentado y ahora le parece entonces, que es lo mejor por eso considero que tengo autoridad moral para hablar. Pero es ilegal, ¿no? Es apología al terrorismo. No, no es apología al Eso sí es un terrorismo. delito. Lo que yo he dicho es lo siguiente. He hecho un examen, un análisis sociológico e histórico de la partidocracia en el Perú. Y he visto, según mi parecer, la partidocracia en el Perú se origina con las guerras civiles entre los Pizarros y los Almagros. No te estoy diciendo la partidocracia como ahora conocemos con Papelito Manda, OMPE, no. Partido político. No me acuerdo de la cuestión. ¿Cómo va a ser lo mejor que le ha sucedido? Lo más trascendente que ha dado la izquierda en el Perú y la derecha en el Perú y el nacionalismo en el Perú son tres partidos. Permíteme. Más allá de los, no estoy diciendo, más allá de los muertos, estoy diciendo lo ha trascendido. Yo no puedo comprender, pero yo no puedo. Pero yo pregunto, ¿cuál ha trascendido? ¿Cuál ha trascendido más? ¿Cuál ha trascendido? Por eso, yo tengo autoridad moral porque he peleado a balazos, he matado terrucos a balazos en combate. Entonces me he enfrentado. Ahora, te digo una cosa. ¿Son compatriotas o no son compatriotas? Compatriotas míos no son. No. Son más traidores que cualquiera. No, vayamos al hecho. Vayamos al DRAE. ¿Qué dice el DRAE? La Real Academia Española. Compatriota es todo paisano del mismo país. Que serán malos compatriotas es otra cosa. Bueno. Ya, ahora yo te digo, yo estoy hablando no porque me he sentado en una mesa y he hablado, no. He estado en la batalla, he estado en el enfrentamiento, he matado terrucos en enfrentamiento, la Comisión de la Verdad no me ha averiguado y nunca más porque han sido en enfrentamiento, en batalla. No tipo Grupo Corina que mata profesores y estudiantes amarrados y no en enfrentamiento, ¿no? Entonces, mi situación es de combate. Napoleón Bonaparte decía que después de la batalla todos los hombres podemos volver a ser hermanos. Areche. O sea, para usted sí le parece bien integrar a senderistas por ejemplo, un movimiento como el suyo. No, porque esto es otra ideología. Yo soy nacionalista, ellos son marxistas. Es una especie de colonialismo mental de izquierda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo como nacionalista, yo veo el origen de los partidos de estudio. Entonces digo que cuando hay, para mí, el nudo gordiano de la historia en el Perú es el choque de civilizaciones entre Pizarro y Atahualpa. Pero somos una sola civilización ahora. Ah, claro, porque somos un país mestizo, un país solo, por supuesto, claro. También a su vez es mestizo. Pero lo que voy es que para entender la realidad hay que leer la historia. Entonces me pongo a pensar en todos esos 500 años de historia política en el país. ¿Qué es lo mejor que ha dado el sector de la derecha? El partido constitucionalista, el partido civilista, la democracia cristiana. No, para mí sinceramente es el APRA.
Onaya de la Torre, revolucionario y prostituido con García. ¿No? Dialécticamente se negó. ¿Cómo va a ser análogo a eso en la izquierda, Sendero Luminoso? No, permíteme. No, lo que quiero decir es que para mí, en 500 años, lo mejor que ha dado la partidocracia de derecha ha sido el APRA. Ya, y lo mejor del... Lo mejor que ha dado el nacionalismo es el partido no cacerista. Y lo mejor, o lo más trascendente, ya, no digo lo mejor, lo más trascendente dentro de la izquierda, porque para mí es imposible entender sociológicamente el tránsito del siglo XIX, de 1980, al tránsito del siglo XX, sin estudiar el fenómeno terrorista de Sendero Luminoso. Por supuesto. Entonces no es que yo sea, o sea, porque digo, no, digamos, para nada. Trata en ese sentido, no que me lo retrato, mejor es, porque he dicho es como... Mira, es que yo quisiera exaltar, ¿no? que la prensa solamente muestra un minuto, pero no muestra la hora y 15 minutos que es todo un tratado sobre la partidocracia. Mira, yo no soy comunista, yo soy nacionalista. Bueno. Pero, repito, lo que ha sacado y que me ha, lo que ha sacado ahorita y que me vale ahorita una investigación en la DIRCOTE por supuestamente apología, en verdad no lo es. Lo que tú lees el delito es al personaje. Yo nunca he referido a personajes siniestros, nunca he personado. Pero, en otras palabras, yo soy un libre pensador, o sea, no soy hereje. Entonces, conmigo yo no me persino cuando hablo, es ciencia pura. Entonces, seguramente a mucha gente le molesta, pero otra gente lo ve, pues es cierto, pues. Y yo lo digo con autoridad moral porque peleé. Bueno. Y tengo una bala de Sendero Luminoso en la pierna. Entonces tengo derecho para decirlo porque los he vencido en el campo de batalla. Mayor, se nos ha agotado el tiempo, pero me encantaría volver a conversar con usted. De todas maneras. Viene Alejandro Toledo, me imagino tendrá mucho que hablar al respecto, pero lo dejamos para otra ocasión porque se nos ha agotado el tiempo y tenemos que entregarle el programa de edición especial. Pero qué gusto que hayamos podido haberlo tenido en este canal. De igual manera, gusto. Y ya ve que no tiene que expropiar los medios, ¿no? Porque aquí dejamos hablar a todos. No, yo te digo una cosa, y lo digo claramente. Para mí es necesario expropiar la televisión de señal abierta. No sé si Huila es de señal abierta. ¿Es de señal abierta? Pero tampoco los de señal abierta, ¿por qué los tiene que expropiar? ¿Por qué? Porque solamente hay un límite de canales de señal, de bandas en el espacio aéreo. Pero eso ya está cambiando con la... de todos los peruanos. Bueno, por lo menos de señal abierta. Y sí, considero que deben ser estatizados y entregados a la sociedad civil popular organizada. Y ahí hay un referente de Velasco. Yo sé que a ti no te gusta eso, no me gusta, pero bueno, sí. Yo considero que es el futuro del país. Vale, sigamos conversando en algún momento. Ha sido muy interesante conversar con usted esta noche. Gracias, Augusto. Le agradezco la apertura y el hecho de venir aquí a Willax Televisión. Gracias. Muy bien, ahora sí le damos pase a edición especial con...